Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, jóvenes, deseo que se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces, vamos hoy a continuar viendo los conceptos básicos y seguidamente vamos a desarrollar una actividad que nos va a permitir avanzar en cuanto a la comprensión de estos conceptos y su aplicabilidad. Entonces, sigamos con las diapositivas que les estaba mostrando el día de ayer. Vamos a seguir con el concepto de acto inseguro. Entonces, el acto inseguro es ese comportamiento, esa práctica, ya sea por acción o por omisión del trabajador. Y esa práctica insegura crea, digamos, una probabilidad más elevada de que se materialice el daño. Eso es un acto inseguro. Es decir, una conducta inadecuada del trabajador, ya sea porque hizo algo que no debió haber hecho o dejó de hacer algo que debió haber hecho. Un acto inseguro es ese comportamiento inadecuado del trabajador, ya sea por acción o por omisión. Por ejemplo, no usar elementos de protección personal. Digamos que ahí está omitiendo hacer algo que debió haber hecho. Eso sería un acto inseguro. O hacer bromas en el lugar de trabajo. Mire que aquí está haciendo algo que no debió haber hecho. O ir drogado al trabajo. Eso sería un acto inseguro, ¿cierto? Conductas o comportamientos incorrectos del trabajador. Siempre que sean por parte del trabajador, estamos hablando de actos inseguros. Denme un segundito. Bueno, vamos ahora con la condición insegura. La condición insegura son esas falencias, esas fallas en las instalaciones, en las herramientas o en los equipos que aumentan la probabilidad de sufrir accidentes o enfermedades. Es decir, cuando haya defectos tanto en las herramientas que se usan como en los ambientes, allí estamos hablando de condiciones inseguras. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de condición insegura puede ser escalas con peldaños deteriorados, máquina en mal estado, puede ser fallos en los sistemas de ventilación, materiales desgastados. Esos serían condiciones inseguras, ¿cierto? Fallas o defectos en esas instalaciones o en esas herramientas de trabajo. Eso es condición insegura, ¿de acuerdo? ¿Está claro lo que es un acto y una condición insegura? Sí, señora. Vamos todavía con los conceptos de riesgos laborales. Vamos a mirar la clasificación de los factores de riesgo. Recuerde que ayer definíamos que era un peligro, ¿cierto? Peligro es la fuente de situación o acto con potencial de causar daño y el riesgo es el efecto, pero ahora vamos a hablar de un término que es lo mismo que peligro, que sería factor de riesgo. El peligro y el factor de riesgo es lo mismo, son sinónimos. Hablar de factores de riesgo, hablar de peligros es hablar de lo mismo, pues son sinónimos. Entonces recuerda que el peligro o el factor de riesgo es cualquier elemento capaz de causar daño. Eso es peligro o factor de riesgo. Ojo con esto. Vamos a mirar cómo se clasifican los factores de riesgo, porque digamos que es importante asignarle un nombre a los factores de riesgo. Entonces, vamos a iniciar con el factor de riesgo físico. El factor de riesgo físico tiene unas clasificaciones.
Dentro de este factor de riesgo físico, digamos, no hablamos de que ese esfuerzo del cuerpo o algo que tenga que ver con la parte física de utilizar la fuerza o los movimientos, no. Cuando hablamos de factor de riesgo físico, hablamos primero del ruido, ¿cierto? Del ruido, que es el sonido desagradable. Ese es el primer factor de riesgo perteneciente al físico, el ruido. ¿Dónde se está expuesto al ruido? En los trabajadores de obras civiles, por ejemplo, los que taladran las calles, ellos están expuestos al riesgo físico. Los DJ también se exponen a este factor de riesgo. Vamos con el siguiente factor de riesgo, que es la iluminación, también perteneciente al factor de riesgo físico. Iluminación. La iluminación puede ser provocada de manera artificial por lámparas, bombillas y demás, o de manera natural por el sol, la luna, las estrellas, los relámpagos, ¿cierto? Cualquier fuente natural de iluminación. Así se clasifica entonces el factor de riesgo físico de iluminación, ya sea por iluminación natural o por iluminación artificial. Algunos trabajos donde se está expuesto a este factor de riesgo o peligro serían los trabajadores de obras civiles, precisamente los que mencionamos hace un momento. En una oficina, por ejemplo, que haya una mala disposición de los escritorios, puede haber un encandilamiento porque la luz entra en exceso, entonces también se exponen allí al factor de riesgo de la iluminación. Y no solo esos, pues solamente les estoy citando dos ejemplos, pero hay muchos, por ejemplo, los trabajadores ambulantes, en laboratorios clínicos, en las instituciones de salud, donde haya exceso de iluminación, allí estamos hablando de una exposición al factor de riesgo físico por la iluminación. Vamos con el factor de riesgo físico todavía, pero vamos a hablar de la vibración. Vibración. La vibración está presente, digamos, en cualquier elemento que contenga un motor en su interior. Entonces, ¿quiénes en ese orden de ideas están expuestos a la vibración? Por ejemplo, los conductores de vehículos, sobre todo estos vehículos viejos, que eso le tiembla todo, esos vehículos están expuestos sobremanera a la vibración. Entonces, los conductores sufren los efectos de la vibración por estar dentro de este vehículo que tiene un motor. Los que manipulan máquinas de coser, la máquina también genera, digamos, elevados índices de vibración. Entonces, estos dos ejemplos son, digamos, pertinentes para este tipo de peligro. El factor de riesgo físico también se clasifica en energía electromagnética. La energía electromagnética es lo mismo que hablar de radiación. La radiación y la energía electromagnética es lo mismo. Entonces, ¿en qué trabajos se está expuesto a la energía electromagnética? Cuando utilizamos computadoras, ¿cierto? Las pantallas generan este tipo de radiación. También las personas que trabajan haciendo pruebas de imagenología como rayos X, ecografías, tomografías y otras pruebas diagnósticas que utilizan radiación para aún funcionar el aparato. Hablemos también del factor de riesgo físico por la presión atmosférica. La presión atmosférica, digamos que es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Si estamos muy altos, va a haber menor presión atmosférica. Si estamos muy profundo, va a haber mayor presión atmosférica. Entonces, cuanto más arriba, menor presión atmosférica. Si estamos muy en las profundidades, vamos a estar expuestos a altas presiones atmosféricas. ¿Listo? No es la gravedad. Es diferente hablar de gravedad, hablar de presión atmosférica. Entonces, ¿quiénes están expuestos a la presión atmosférica? Quienes trabajan o a alturas extremas o a profundidades extremas. En ese orden de ideas, los mineros están expuestos a la presión atmosférica, los aviadores también, los buzos,
los alpinistas, las personas que ocupan alturas extremas o profundidades extremas. Allí está presente la presión atmosférica. Vamos con el físico todavía, pero en la clasificación del frío. El frío pertenece al factor de riesgo físico y nos habla de la disminución de la temperatura. El frío es la disminución de la temperatura. ¿Quiénes están expuestos? Los que trabajan en cavas. Acá es un congelador gigante, así como ustedes lo ven acá, para la conservación de algunos productos. Entonces, los que trabajan allí están expuestos a bajísimas temperaturas, porque imagínense usted meterse dentro de un congelador gigante. El frío es demasiado. Bueno, sigamos. Los topógrafos, ellos trabajan a la intemperie, entonces muchas veces van a estar expuestos a bajas temperaturas de acuerdo a cómo cambie el clima. Entonces también los topógrafos se exponen a este factor de riesgo del frío. Vamos con la clasificación del factor de riesgo del calor, ¿cierto? El calor. El calor, por su parte, es la elevación de la temperatura. Si el frío es la disminución, el calor es la elevación de la temperatura. Ojo que estamos hablando de calor, no de iluminación. La iluminación ya la contemplamos hace rato. Estamos hablando del calor, de la temperatura. Las personas que trabajan a la intemperie están expuestas también al calor. Los trabajadores de obras civiles, los que trabajan en puertos, como esta foto, ellos que trabajan a la intemperie están expuestos al calor. También las personas que trabajan en cocinas, que están cerca de un horno o una estufa o alguna fuente de calor precisamente, están expuestos a este factor de riesgo. Factor de riesgo químico. Mire que ya terminamos el físico. El físico tiene unas clasificaciones y ya hablamos de todas ellas. Vamos a hablar ahora del factor de riesgo químico. Este factor de riesgo hace referencia a presencia de gases, polvos, líquidos inflamables, niebla, rocíos y material particulado. Está mal, yo ya lo había corregido. Bueno, entonces cuando estamos expuestos al factor de riesgo químico, hablamos tanto del contacto con líquidos inflamables, por ejemplo, ácidos, cloros, desinfectantes, cualquier líquido que pueda generar irritación o quemadura. Pero también cuando hablamos del factor de riesgo químico, hacemos alusión a la presencia de elementos que pueden esparcirse en el aire y ser inhalados. Por ejemplo, en los polvos, ¿cierto? Las nieblas, las fibras, cualquier elemento que pueda estar en el aire y que se pueda inhalar. Eso es químico. En ese orden de ideas, ¿quiénes están expuestos al químico? Los que fabrican pinturas. Ellos se exponen al químico porque pues las pinturas contienen elementos químicos que pueden generar irritación, quemaduras y otros efectos directos en la piel o en las mucosas. También están expuestos al químico las personas que trabajan en aserríos, ¿cierto? Trabajando con la madera, cortándola, pues se genera esta viruta que se esparce en el aire y el trabajador a su vez la puede inhalar. Vamos con el factor de riesgo biológico. Este nos habla de estar en contacto con microorganismos patógenos, virus, bacterias, protozoarios, fungales, protistas, todos los microorganismos patógenos capaces de generar el contagio de una enfermedad. Eso es riesgo biológico. ¿Quiénes están expuestos? El personal asistencial, los que están en contacto, digamos, con los pacientes, los examinan, están en contacto con las pruebas de laboratorio
ellos están en contacto con el riesgo biológico. Los de atención al usuario, los que reciben órdenes, les decía yo ayer, manipulan la cédula, toman el lapicero que tenía en las manos el usuario. Ellos están en contacto con este factor de riesgo biológico. Las personas que recolectan residuos, por supuesto que están expuestos al peligro biológico. Estos son solo 2 ejemplos, hay muchísimos más. Siempre que estamos expuestos al contacto con un microorganismo que puede dar el contagio de una enfermedad, hablamos del peligro biológico. Vamos ahora con el factor de riesgo eléctrico. Este factor de riesgo habla del contacto con la alta y la baja tensión. Siempre que estamos en contacto con la energía eléctrica, hablamos del factor de riesgo eléctrico. ¿Quiénes están expuestos a este factor de riesgo? Las personas que instalan redes, por ejemplo, que trabajan en la instalación de redes. La instalación de redes, la persona está, digamos, en contacto con los cables, con los radiadores, las fuentes de energía. Ellos están expuestos al factor de riesgo eléctrico. ¿Quién más está expuesto? En una oficina, por ejemplo, en las oficinas, cuando tenemos la presencia de muchos cables, hay una cantidad de cables, de tomas, de regletas, de benjamines, ¿cierto? Que son fuentes donde las personas conectan los cables. Allí estamos hablando de la energía eléctrica, ¿de acuerdo? La energía eléctrica, no necesariamente tengo que estar haciendo instalación de cableado para decir que estoy expuesto al peligro eléctrico, sino que cuando estoy en una oficina, que hay en ese ambiente muchos cables, allí estoy hablando de que hay presencia del factor de riesgo eléctrico. Sigamos con el factor de riesgo locativo. Factor de riesgo locativo nos habla de 2 cuestiones importantes. Nos habla de el desorden en el lugar de trabajo y de las condiciones inseguras. Desorden en el lugar de trabajo hace referencia a que hay muchos trabajos en los que necesariamente hay elementos por todas partes. Por ejemplo, en talleres de mecánica, usted ve que acá hay un elemento, por allá hay otro elemento. Entonces, ese desorden en el lugar de trabajo nos habla del factor de riesgo locativo. Y también cuando hay condiciones inseguras en el lugar. Ejemplo, estamos trabajando en una mina y la mina tiene la probabilidad de colapsar, de venirse abajo. Eso es una condición insegura o el lugar está muy encerrado, se generan muchos gases. Esos son factores de riesgo locativos. Digamos que cuando haya una condición insegura, hablamos de que hay un factor de riesgo locativo, ¿cierto? Y una condición insegura puede ser bien diversa. Puede ser desde una herramienta dañada hasta desorden en el lugar de trabajo. Entonces, las condiciones inseguras son el factor de riesgo locativo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, desorden en el lugar de trabajo como un ejemplo y un lugar que tiene elementos dispuestos por todas partes. Este sería un taller de mecánica donde hay elementos dispersos en todo lugar. Mire que usted ve acá un carro, por acá ve una herramienta, una máquina, una caja, cables. Por todo lugar hay elementos dispuestos. Esto es un factor de riesgo locativo. Sigamos con la clasificación. Vamos con otro factor de riesgo que tiene diversas clasificaciones. Hablemos entonces del factor de riesgo ergonómico. Factor de riesgo ergonómico. Este sí implica el cuerpo. Digamos que aquí sí vamos a hablar del cuerpo y de los movimientos, de la utilización de la fuerza. Eso es el factor de riesgo ergonómico.
El factor de riesgo ergonómico se clasifica primero por la carga estática. La carga estática hace referencia a las posturas sedentarias, es decir, estar mucho tiempo en la misma posición, mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie o en cuclillas, mucho tiempo en la misma posición, eso sería carga estática. ¿Quiénes están expuestos a la carga estática? Las personas que trabajan en oficinas, que pasan gran parte de su tiempo sentadas. Eso es carga estática. Los vigilantes que están mucho tiempo de pie, varias horas de pie. Eso es carga estática. Carga dinámica. La carga dinámica nos habla de desplazamiento con carga, es decir, ir de un lado para otro con carga sobre el cuerpo. Eso es carga dinámica. Yo llevo un bulto sobre mi cuerpo y voy de un lado para otro. Eso es carga dinámica. Ir de un lado a otro con carga sobre el cuerpo. En ese orden de ideas, en la carga dinámica tenemos las personas que cargan y descargan vehículos, los que llevan y traen mercancía sobre su cuerpo. También los que llevan correspondencia, que tienen que cargar estos elementos pesados sobre el cuerpo. Ellos están expuestos a la carga dinámica, es decir, desplazarse de un lugar a otro con carga sobre el cuerpo. Recuerde que estamos hablando del factor de riesgo ergonómico. Estamos hablando de la carga dinámica. Vamos ahora a hablar del factor de riesgo ergonómico por esfuerzos. Los esfuerzos hacen referencia a llevar al límite una función o parte del cuerpo. Llevar al límite una función o parte del cuerpo. Entonces aquí hablamos de esfuerzos físicos, por ejemplo, levantar peso, levantar cargas. Ahí estamos hablando de un esfuerzo. También hablamos de esfuerzos mentales. Memorizar, me toca aprender cosas constantemente, memorizar códigos. Esos son esfuerzos mentales. También esfuerzos visuales. Me toca mirar códigos, plantillas de Excel, todos estos elementos que van a generar desgaste o cansancio a nivel visual. Entonces, no solamente el riesgo ergonómico por esfuerzos nos habla de los esfuerzos físicos, sino también visuales y esfuerzos mentales. Vamos con los movimientos. También pertenecen a la clasificación del factor de riesgo ergonómico. Movimientos repetitivos. Los movimientos son de cualquier parte del cuerpo, digamos ese movimiento repetitivo de cualquier parte del cuerpo. A eso hace referencia este factor de riesgo ergonómico por movimientos. Hacer un movimiento repetitivo de cualquier parte. Tenemos acá las personas que digitan información en la computadora, ¿cierto? Ahí estamos hablando de movimientos repetitivos de los dedos. Las personas que trabajan en cadena, mire que estas personas, por ejemplo, tienen que quitar estos elementos que están allá en la banda y empacarlos. Ese movimiento repetitivo le expone al factor de riesgo ergonómico. Vamos con el factor de riesgo público. Ya terminamos con el factor de riesgo ergonómico. Vamos ahora con el factor de riesgo público. Este factor de riesgo hace referencia al contacto con la problemática social. Hace referencia al contacto con la problemática social. Bueno, por ejemplo, robos, secuestros,
robo de información, asaltos, golpes, insultos, todo este tipo de situaciones son del factor de riesgo público, ¿cierto? El contacto con esa problemática social, repito, atracos, secuestros, robo de información, golpes, insultos, todo eso hace parte del factor de riesgo público cuando yo puedo verme expuesto al entrar con la problemática social en contacto, puede derivarse. Todo este tipo de conflictos me hablan de este factor de riesgo público. ¿Quiénes están expuestos? Los que trabajan en cajas registradoras, porque pueden estar sometidos a robos, a insultos, sobre todo porque atienden los usuarios y puede haber, digamos, altercados con ellos. Los políticos también se exponen, los antimotines o el SMAT, la policía, los militares, todas las personas que estén en contacto con las personas, sobre todo este tipo de personas o en este tipo de contextos o situaciones, pueden generarse todos estos altercados que afecten a la persona, al trabajador. Vamos a hablar del factor de riesgo psicosocial o psicolaboral. Este factor de riesgo hace referencia al estrés del trabajo. Todos los trabajos son generadores de estrés, pero hay unos que generan más estrés que otros. Entonces, el contacto con esos generadores de estrés hace parte del factor de riesgo psicosocial o psicolaboral. ¿Qué trabajos representan mayores niveles de estrés? Por ejemplo, los trabajos administrativos. Las personas que tienen que trabajar contra reloj, cumplir con un tope, los vendedores también. Dicen, tiene que vender tantos millones al mes. Eso genera presión y por tanto estrés. Entonces ahí estamos hablando del factor de riesgo psicosocial. Los médicos o el personal asistencial que tiene en sus manos la atención o hasta incluso la vida de las personas en las manos. Esto también genera presión emocional o carga emocional, por eso están expuestos al factor de riesgo psicolaboral o psicosocial. Vamos con el factor de riesgo tecnológico. A pesar de que este factor de riesgo, digamos, yo lo podría asociar como con la tecnología, ¿cierto? Tecnológico, tecnología, no. Cuando hablamos del factor de riesgo tecnológico, hablamos no de la tecnología, sino del contacto con elementos que puedan explotar. Derrame de sustancias peligrosas, escape de gases, incendios, ¿cierto? Que en la cotidianidad del trabajador pueda verse expuesto a estas contingencias, explosiones, incendios, derrame de gases, de sustancias peligrosas. Eso expone a la persona al factor de riesgo tecnológico. Las personas que trabajan en estaciones de servicio, ellos al manipular la gasolina están expuestos a que haya un derrame y eso se explote o se incendie. Eso sería un factor de riesgo tecnológico. Las personas que trabajan en la extracción del crudo del petróleo, factor de riesgo tecnológico. Los bomberos, la defensa civil, las personas que están expuestas a esa situación donde pueden generarse incendios, ¿cierto? Ellos se exponen a este peligro. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Ninguna.